Bienvenidos a su programa Entrevistas de testimonios, informativos, proyectos, programas, invitaciones, personalidades importantes. Conozca más de Texistepeque. Bienvenidos a su programa Entrevistas. Del programa Entrevista, que siempre está pendiente usted fielmente de su programa. Como todos los lunes siempre tenemos una entrevista con diferentes personas. Hemos hablado de diferentes temas. El día jueves tocamos un tema muy interesante sobre lo que es el Día de las Madres. Otros temas que hemos tocado sobre la juventud, sobre el llamado del Señor, y de distintos temas en los cuales hemos llevado para usted, para que usted se entere también del acontecer a nuestro alrededor de Texistepeque, y por qué no decir hasta otros países. Ahora, los programas siempre que son transmitidos a través de Canal 7 en vivo, siempre también los subimos a través del Facebook, programa Entrevistas, y lo están sintonizando, lo están viendo a través del mundo por medio de la web. Así es que saludos especiales, un abrazo en el nombre del Señor. Usted que está allí en su casita cómodamente, queremos este día darle la bienvenida a nuestra hermana Mercedes Figueroa, a quien le hemos invitado para hablar de un tema muy interesante, lo que es misiones. Así es que bienvenida, hermana Mercedes, y gracias por aceptar, ¿verdad?, nuestra invitación. Pues es bastante amplio, ¿verdad? Es muy amplio, y también es muy bueno porque hay muchas personas pues que desconocen cómo se prepara un misionero, cómo se prepara una persona que va a otros lugares. Aún de esto vamos a hablar un poquito más adelante, qué tipo de misioneros o cuántos tipos de misioneros hay, ¿verdad? Pero esta ocasión queremos hablar sobre misiones, y quiero dejar las cámaras para usted, para que usted salude a la preciosa audiencia y se identifique. Antes que todo, le agradezco, pastor, por invitarme a decirles de que misiones no es más que cumplir con la gran comisión. Vamos a estar, como decía el pastor, hablando acerca de qué es misiones y el llamado de Dios a las personas, y también pues queremos hacerlo más informativo, ¿verdad? Porque el tema quizás es para muchos bastante desconocido, pero estamos aquí para poder compartir acerca del tema. Gracias por la invitación, pastor Alarcón, y estamos para hacerlo. Amén, gracias. Como agencias, los lugares, ¿verdad?, donde son adiestrados para poder ir. En este caso, pues es CAMAD, ¿verdad?, Centro de Adiestramiento Misionero de las Asambleas de Dios. CAMAD siempre se ha caracterizado por entrenar, por preparar, ¿verdad?, a gentes que van pues seguido van para algún país y siempre viven, ¿verdad?, adiestrando. En este caso me trae mucho a memoria lo que dice Génesis 12. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, cuando me viene esto a mente, lo único que se me viene es misión, misiones. Muchos hemos sido llamados en diferentes campos, ¿verdad?, para trabajar en diferente trabajo en una sola obra, porque la obra es de Dios, ¿verdad?, es diferente. Pero el misionero tiene pues un gran trabajo, un buen trabajo, porque si hablamos del misionero, bueno, tanto local como el foráneo, ¿verdad?, muchas veces se va como decimos a los salvadoreños, a reventar piedra, ¿verdad? Algún lado, algún lugar
donde conozco de misioneros que han ido hasta dormir debajo de un árbol con su familia. Y en este caso, ¿verdad? Sí, hay casos, hermano. Sí, realmente es, pocos quizás atienden, ¿verdad?, al llamado que Dios hace, pero realmente cuando Dios es que llama, es Dios quien capacita. Y el misionero cuando traspasa los límites de su país, ¿verdad?, no sabe a qué se va a exponer. Amén. Recuerdo la lectura que usted acaba de leer, pastor. Dios estaba misionando a Abraham, ¿verdad? Amén. Y le dice que se vaya de esa tierra, ¿verdad? Vete de tierra, de tu parentela, al lugar, le dice, donde yo te mostraré. No donde él eligiera. No donde él eligiera, exacto. Amén. Y pues Abraham no sabía hacia dónde iba a ir, pero estaba confiando y creyendo a Dios que tenía que ir más allá de su territorio. Claro. Y los misioneros de diferente denominación, ¿verdad?, porque hablamos de misiones, una sola obra, ¿verdad? Sí. Traspasan todo eso y se exponen a toda clase de peligros, de necesidades, ¿verdad? Tienen que vencer todo obstáculo, ¿verdad? El misionero que va más allá de los límites fronterizos, ¿verdad?, de nuestro país, se expone a cualquier cosa, pero entiende que ha sido llamado del Señor y debe cumplir la misión que Dios le ha encomendado. Eso, hermano Mercedes, eso me trae mucho memoria. Bueno, Dios nos ha permitido, desde que Él nos llamó al pastorado, nos ha permitido viajar por muchos países a nivel de Centroamérica, y hemos llegado a países donde de veramente, como decimos, ¿verdad?, en humano, dan ganas de derramar las lágrimas en ver la situación de aquellas personas en todos los aspectos, tanto de la vivienda vulnerable, gente que no conoce a Dios, que no conoce, pero uno hay que hacerse con toda confianza con ellos, porque aún hasta la forma de recibir a alguien, ellos catalogan, ellos estudian, y si uno es un poquito, como le llamamos, fufuruco, contumerioso. Exacto, ¿verdad? Eso porque cuando a Abraham le dice el Señor y lo misiona para algo, le dice él, vete. O sea, cuando vemos la palabra vete, no le está diciendo, si tú quieres, ahí veas cuándo. Sí. Y mira, y ve el lugar donde te parezca, ve allí, ¿verdad? Y ahora hay muchos que sienten el llamado, pero sienten el llamado para Estados Unidos, a donde haya mucha comodidad. Sí. Aún pregunta, ¿verdad? Si, y allí, ¿cómo es el lugar, hermano? ¿Entran buses? ¿Entran pickup? Pues no, así no me gusta, ¿verdad? Y más cuando le digan que solo es bestia, ¿verdad? Y fíjese, pastor, que esto podríamos enfocarlo a nuestro país, ¿verdad? Sí, porque hay muchos que Dios nos está llamando al pastorado, ¿verdad?, al evangelismo, ¿verdad?, los diferentes ministerios, no solamente a ser misionero, pero muchos preguntan y dicen, cuando se les dice, hay una obra que está faltando de pastor, y dicen, bueno, ¿y ahí qué hay? ¿Verdad? ¿Qué hay? Como usted decía, hay transporte, hay casa pastoral, o sea, todo se quiere bien cómodo, ¿verdad? Pero realmente yo considero de que cuando sentimos esa pasión, ¿verdad?, de evangelizar, de predicar la palabra, ya sea en nuestro país o fuera de nuestro país, debemos de amar lo que hacemos, ¿verdad? No condicionar a Dios a nada. Y en el camino, pues Dios se encargará de ir proveyendo, ¿verdad?, las cosas que nos hacen falta, que son necesarias. En el caminar del Señor, durante el llamado, se tiene muchas experiencias, ¿verdad? Recuerdo una vez llegamos a una casa donde humildemente nos ofrecieron comida. No tenían silla,
Ellos jalaban unas piedras y allí le daban unos trozos para que nos sentaran. No había mesa, sino que cada quien comía en una hoja. Y él le ponía la comida y en guacalitos de morros y más bien le iban, ¿verdad? Si no cortaban por decirle pedazos de bambú, ¿verdad? Y otras cositas. Hay personas que se fijan en esto y dicen, qué asco. Sí. Aún si uno pide agua, a veces agarran de recipientes donde apenas pudieron llenar con agua lluvia, y hay gente que hace el feo, dice, eso no lo tomo yo, mejor aguanto. Pero esa es parte de la misión. Es parte de la misión. Recuerdo algunos misioneros que están ahorita en el país, que han regresado del campo, contar sus experiencias. Y realmente cuando escuchamos las experiencias de estos misioneros, que sin duda alguna son llamados de Dios. Amén. Son llamados porque, como dice su palabra, cuando somos llamados eso avanza, pero cuando no somos llamados eso se estanca, o sea, no prevalece. Pero estos misioneros cuentan tantas experiencias que si no fuera realmente llamado de Dios, fracasarían. Sí, sí. Pero recuerdo una experiencia de una misionera. Comentaba ella de que se encontraba en las selvas, en la selva del Perú, y ella decía, bueno, tenía que pasar un proceso para ser aceptada en aquel lugar, en aquel grupo. Y bueno, ella mencionaba y decía de que le tocaba que probar comidas horribles, raras para nosotros, pero cuando ella sintió el amor por aquellas personas, cuando ella sintió que era más grande la necesidad que aquellas personas tenían de que conocieran a Jesucristo como su Salvador, tuvo que enfrentar eso. Pero dice que al probar esa comida que a ella le pusieron, su vista era, o sea, algo horrible, pero ella en ningún momento hizo una cara fea, ni pronunció ninguna palabra, porque sabía que con solo una cara, un gesto que hiciera, iba a dañar a aquellas personas. Entonces, pero cuando ella probó ese alimento, dice de que el sabor se le hacía como carne asada. Y yo oyéndola y digo, no, yo quizás qué hubiera hecho en este momento, ¿verdad? Pero es Dios. Exacto. Es Dios, pero sí, con sentir el amor de las personas que no conocen al Señor, eso como que lo impulsa más a hacer la obra. Y como dijo Jesús, ¿verdad? Veía las multitudes caminando, ¿verdad? Yendo para lugares como ovejas que no tienen pastor. Él sintió compasión, o sea, fue algo tan extremo en su corazón, ¿verdad? Entonces, creo yo de que eso nos mueve también a servir en la obra del Señor. Quizás no todos somos llamados a ir, ¿verdad? Al campo, pero otros podemos hacerlo desde aquí. Hacer misiones es mucho más que dar. Tal vez la gente, el pastor, tiene el concepto de que ser misionero es nomás recolectar ofrendas, y no es eso. Es todos, a todos se nos entregó el mandato, ¿verdad? Mateo lo dice, ¿verdad? Por tanto, ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y algo tan especial que a mí me gusta, al final del versículo dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Hay una promesa. Amén. Hay una promesa. Y yo no sé, hermana Mercedes, si todavía, no sé si era un eslogan que había de misiones de Camad, o yo eso se lo vi al pastor Casimiro Santos. Así es. Él fue promotor, perdón, hermano, él fue promotor de misiones. No me recuerdo la fecha que fue, pero él sí ha estado y sí ha involucrado. Sí, está involucrado, está involucrado.
le vi un eslogan y siempre platicamos acerca de eso. Tuve la oportunidad de que me invitara cuando él estaba en Chilcuyo, sí, en Chilcuyo parece que estaba. Sí, en Chilcuyo. Me invitó cuando un misionero iba para el África y lo ministramos, oramos por él y me invitó a testificar por ser parte del movimiento misionero mundial, ¿verdad? Nosotros tenemos muchos misioneros en diferentes partes del mundo. Estamos en 64 países por misericordia, ¿verdad? Sí, hay muchos misioneros que están allí luchando, están trabajando, haciendo misiones, y yo ese eslogan se lo vi y me encantó tanto lo que usted dice. Ser misionero no solamente porque hay alguien, decíamos, ¿verdad? Retrocediendo un poquitito, que a alguien le gusta ser misionero, pero en Canadá, en Estados Unidos, en lugares donde todo es comodidad, que le van a pagar un apartamento, ¿verdad? Que le van a dar una iglesia, o sea, se constituye misionero porque ya está fuera de las tierras salvadoreñas. Y qué bueno, ¿verdad? Porque le ofrecen un salario, un vehículo, bueno, y todas las comodidades. Pero me gusta ese eslogan que dice que misiones se hace con pie, manos y rodillas. Así es. El que no pueda ir, ofrenda. Así es. El que no puede ofrendar, para él tiene las grandes rodillotas, amén, ¿verdad? Para pedir por aquellos que van. Porque misiones es muy delicado. Y viendo muchos testimonios, lo que usted dice, recuerdo uno de los testimonios de mi pastor centroamericano, pastor reverendo Manuel Zúñiga. Él es un misionero y llegó a un lugar indígena, no me recuerdo si es Panamá, otro lugar. Ahí hay una zona indígena en Panamá, de los Cunas. Sí. Y él llegó y le hicieron varias pruebas. Le hicieron varias pruebas. En una de las pruebas era de que en la noche que llegó, lo dejaron durmiendo en una hamaca afuera, ¿verdad? Y por la noche le sacaron, llegó una niña, una joven de unos 15 años, y llegó cerca y se le desnudó toditita, provocándolo. Pero entonces él se levantó y molesto, enojado, y le dijo: vete, niña, cámbiate y te vas, o si no, ya le voy a decir a tu papá. Y total de que cuando él se molestó y le dijo: vete, o si no, le digo a tus padres. En ese momento salieron todos los de la familia. Él era la hija, me parece, del cacique, y salieron y le dijeron: está aprobado, porque en otro lo hubiera hecho, pero si usted lo hace, aquí nomás lo matamos. Entonces, hay muchas cosas. Por ejemplo, también un misionero que cuenta de que fue probado en todos los aspectos, pero que al final él se ganó el pueblo indígena, ¿verdad? Pero de veramente se requiere, como veníamos diciendo, corazón. Eso se requiere pasión para un trabajo en el Señor de misiones, ¿verdad? Así es, hermano. Y por eso es un equipo trabajando, ¿verdad? Un equipo que se forma, la iglesia local intercediendo, ofrendando a otros. Y aquel que ha sido llamado a ir, ¿verdad? Me recuerdo que Jesús les decía que los enviaba, ¿verdad? Yo los envío, ¿verdad? Entonces, unos son enviados por el Señor, pero otros se quedan trabajando desde aquí, como nos dicen, en la trinchera, ¿verdad? Bueno, en la trinchera, ajá. Entonces, el trabajo misionero no es solamente de uno, es de la iglesia. Es de la iglesia. Es de la iglesia completamente. Entonces, es un trabajo fuerte, un trabajo, pero muy lindo. Servir en el área de misiones. Yo que estoy trabajando en el área de misiones es una bendición, y lo que hago lo hago con mucho amor, con mucho gozo, ¿verdad? Porque yo he entendido que estoy de esta manera cumpliendo, en cierta parte, cumpliendo con el sueño de Dios. Ver a las multitudes
adorándole y glorificándole a Él, ¿verdad? Así que creo que es un trabajo en equipo, misiones es un trabajo en equipo. El misionero va, se dispone, pero hay un ejército, un gran equipo que está en la trinchera. Sí. Y como siempre lo declaró también el Señor, ¿verdad? Que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y se necesita, la palabra de Dios es cierto que se ha extendido, porque se ha extendido. Ahora con la ventana 1040, ¿verdad? Que ya se abrió, gracias a Dios, para poder ingresar y llevar la palabra, es una gran bendición. Y la palabra pues está circulando, pero se necesita todavía, hay muchas personas que están cegadas. Aún, hermano, porque la ventana, antes era la ventana 1070, o sea, 1070, era más reducido. Exacto. Ahora la ventana 1040 ya se amplía, ¿verdad? Es la parte geográfica de prácticamente África, Asia, ¿verdad? Sí. Europa, geográficamente, ¿verdad? Y en estos países quizás predomina, no quizás, predomina mucho el Islam. Así es. La fe islámica, entonces por eso se ha abierto un poco más. Y algo que yo quiero compartir con los televidentes es que, hermano, últimamente Dios nos ha sorprendido como asambleas de Dios. Los misioneros que han estado en el campo centroamericano, Dios los está trayendo para enviarlos a Europa, a la parte Asia, ¿verdad? Los está llevando. Tenemos, gracias al Señor, tenemos misioneros en Kirguistán, un país, el 99% musulmanes. Tenemos también a unos esposos en Afganistán. Increíble, hermano. Pero Dios está haciendo cosas maravillosas. Otros misioneros van para Rumanía, otros misioneros van para Albania, países fuertes, pero el Señor los ha movido para estos países. Como Asamblea de Dios, pues tenemos 92 misioneros en diferentes países. Gracias al Señor, la misericordia de Él, ¿verdad? Amén. Que nos ha tomado parte de su equipo, nos ha confiado el Señor esta parte de su obra, hermano. Así que hay mucho trabajo, hermano, mucho trabajo que hacer. Así es. Sí. No, y hablar de misiones es muy extenso, como usted decía al principio, tal vez algunos datos, ¿verdad? Porque hablar de misiones hay tanto, ¿verdad? Sí, ¿qué es el trabajo de misiones? ¿Qué es el trabajo de misiones? Exactamente. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que se pretende? El objetivo principal, hermanos, es cumplir con la gran comisión, ¿verdad? Dada en los evangelios. Y cumplir con eso, hermano, con el mandato, no es una opción, es un mandato, es una orden, ¿verdad? Exacto. Entonces, partimos de eso, ¿verdad? De que estamos obedeciendo lo que el Señor nos envía. Y misiones es transmitir el mensaje de salvación, llevar el mensaje de salvación a aquel que no conoce nada. Amén. Aquel que no tiene, que sus ojos espirituales están vendados. Entonces, misiones es pues así, práctica, un concepto práctico es cumplir con el mandato del Señor, obedecer al mandato de llevarle el mensaje de salvación a los perdidos. Simple. Amén. Me encanta eso sobre capacitar a los misioneros, a los obreros, quienes se disponen, ¿verdad? Quienes sienten un llamado para X lugar. Todo esto se conoce aún dentro del ambiente secular en las empresas. Para ejercer un trabajo, un puesto, siempre hay una capacitación para poderlo desempeñar, porque si no se conoce del trabajo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de una capacitación, ¿qué es lo que encierra para misionología? La capacitación, ¿de dónde así simplemente en nuestro país
¿cómo empieza y cuáles son los pasos? Bien, un candidato o un aspirante a misionero, por supuesto que tiene que estar seguro que es llamado de Dios, ¿verdad? Pero en la capacitación, hay muchos que se capacitan sin sentir aún esa seguridad de que son llamados de Dios. Entran a la capacitación y quizás en el proceso de capacitarse, el Señor empieza a hablar a su corazón y a llamarlo. Es tocado. Bueno, voy a compartirle algo de mi experiencia, que yo me metí a capacitarme sin sentir aquello del llamado del Señor. Cuando yo inicié todo este proceso, yo decía, no sé ni para qué, pero la capacitación inicia para un candidato a misionero de Asambleas de Dios, ¿verdad? Es primero pasar el instituto bíblico, pasar 3 años en el instituto bíblico, ¿verdad? Conociendo todo lo básico, ¿verdad? Formando, ¿verdad? El ministerio. Muchos ahí en la primera fase sienten llamado a pastorado, sienten llamado al evangelismo y otros pues a ser misioneros. Luego de la primera fase pues ya entra a la segunda fase, que ya juega un papel mayor, CAMAD, que es el Centro de Adiestramiento Misionero de Asambleas de Dios. Allí CAMAD no hace misioneros, CAMAD los capacita, sí, pero el llamado ha sido en la iglesia local. Allí es donde Dios ha llamado a ser misionero. Un corte ahí, una llave. CAMAD, como es el Centro de Adiestramiento de Asambleas de Dios, pero por ser una agencia, un centro de adiestramiento, ¿solo capacita de asambleas o llegan de otras denominaciones, de otras iglesias? No, hermano, no capacita solamente a miembros de asamblea, no. Se han tenido a varios hermanos, miembros de otras denominaciones que se han capacitado y luego, porque hay hermanos, agencias que se, como una asociación. Por ejemplo, tenemos la MIES, que es el Ministerio Ministerio, ¿cómo se llama? Bueno, es una agencia, una agencia misionera, ¿verdad? Pero eso es a nivel de El Salvador, pero tiene mucha conexión con CAMAD, ¿verdad? Entonces, se forman líderes, se forman aspirantes a misioneros, no importa si son de asambleas o no son de asambleas, porque realmente no podemos encajonar, ¿verdad? Al Espíritu Santo, pues si el Espíritu Santo ha llamado. Me recuerdo, hermano, de cuando el Espíritu Santo les dijo a aquellos hombres, ¿verdad? Estaban en ayuno en oración, en el libro de los Hechos. El Espíritu Santo habló y les dijo, apartarme hasta ahora. Realmente no dicen de qué denominación, ¿verdad? Era la iglesia del Señor. Entonces, hermano, no importa de dónde vengan, jamás los capacita, ¿verdad? Pero aclarar que no hace misioneros, ¿verdad? Los miembros vienen de diferentes iglesias. Hemos tenido miembros capacitándose de Iglesia de Dios, de la Centroamericana, de la Iglesia Profética, de muchas denominaciones, de Príncipe de Paz, de muchas hermanas. Y muchos de ellos ahora tal vez no están en el campo, pero están trabajando domésticamente, ¿verdad? En diferentes, pero ese conocimiento les está ayudando a trabajar más, ¿verdad? Y a trabajar de una mejor manera en la obra del Señor. Se adquiere más conocimiento sobre la materia. Así es. Y se ejerce más convincente, ¿verdad?
lo que uno habla, lo que uno dice, lo que el testimonio, ¿verdad?, sobre su palabra. Así es. Sí, porque eso es bien necesario, hermana, compartir, porque tal vez algunos de los hermanos televidentes que son de X denominación se preguntarán, bueno, si Camad es solamente la Asamblea de Dios, ¿verdad? Tal vez porque no saben. Son información que a través de estos medios se le va dando para que ellos puedan ir captando, ¿verdad? Y diciendo, bueno, si hay un centro de adiestramiento, pues me gustaría, ¿verdad? Y ahí van haciendo, como dice usted. Sí. Si muchos están llegando sin ningún llamado, solamente por conocer, pero como el Señor, ¿verdad? El Señor es fiel. El que inició la obra, Él la va a completar. Exacto, exacto. Entonces, eso es bien impactante, ¿verdad? Porque hay quienes, como aquel que se invita a por decirlo, una reunión familiar, un grupo de crecimiento, nosotros le llamamos red evangelística, y que llega, ¿verdad?, a una reunión familiar, pero que visita un par de veces y así, ¿verdad?, porque me invitaron. Pero ¿qué hay que después le pone interés? Ya sabe la hora que se inicia, ya está arreglado, ya está listo, aunque no sea cristiano. Pero conforme el tiempo, él va agarrando el hilo y de repente siente el llamado. Y desde que llegó, siente el llamado de aprender algún instrumento, de participar en algo, ¿verdad? Entonces ese es el llamado del Señor. De igual manera, la preparación, dijimos, de la capacitación. ¿Cuál es la preparación que hay, digamos, si se capacita y siente un llamado a X nación, a X país? Luego de esta capacitación, bueno, el siervo de Dios nunca termina de capacitarse. Siempre está en el ministerio y siempre está capacitándose, pero después de que ha recibido cierta capacitación, recibe un llamado de la Junta Directiva del Departamento de Misiones a nivel nacional. Se entrevista, el candidato a ser misionero se entrevista con la Junta Directiva, y la Junta Directiva pues le extiende una solicitud que yo sinceramente, hermano, me afligí cuando vi la solicitud, porque yo pensé que era 1 o 2 páginas pero no, hermano, es una solicitud bastante gruesecita, porque sí se necesita de que tener toda la información, ¿verdad? Toda la información de este hermano o hermana que va a salir como misionero, ¿verdad? Decirles de que media vez ha cumplido con todos los requisitos, ¿verdad? Luego se entrevista nuevamente con la Junta Directiva y pues le analizan su caso y todo, y si resulta bien en todo lo que ha presentado y todos los requisitos están bien, entonces ya se le hace una nueva entrevista y se le extiende ya una credencial como misionero. Luego viene la siguiente etapa, que sería promocionarse como misionero dentro del país, que las iglesias conozcan que él es un nuevo misionero, ¿verdad? Y que va a trabajar a un determinado país como misionero, y decirle de que, como dice la palabra de Dios, irrevocables son los dones y el llamamiento del Señor. Media vez se ha metido en ese proceso, ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Ya no hay vuelta atrás, continúa, y por eso es importante estar claros en el llamado de Dios, ¿verdad? Porque a veces puede suceder, hermano, hemos visto casos que jóvenes, ¿verdad?, se emocionan cuando escuchan de misiones, ¿verdad? Se vuelve una emoción y quizás se produce una confusión de si es realmente un llamado, es una emoción, ¿verdad? Y se han visto casos de que han salido al campo y ya frustrados, y no es lo mío, no es esto, y regresan. Pero, hermano, por eso ahora quizás el Departamento Nacional de Misiones se ha vuelto un poquito más riguroso, ¿verdad? Porque se necesitan obreros bien pulidos en el campo, hermano. Porque realmente también en el campo, hermano, hay exposición de todo, de todo. Claro. Una hermana que recientemente, hace 2 años, vino de India, estuvo 8 años como misionera en India, nos comentaba de que la lucha espiritual es muy fuerte en India, porque hay mucho
hinduismo, ¿verdad? Hay mucho practicante de tantas cosas, hermano, ¿verdad? Entonces, tener la armadura del Señor es muy importante. La presencia del Espíritu Santo en la vida es muy importantísimo, ¿por qué no decirlo? Indispensable, ¿verdad? Entonces, hermano, por eso es que el Departamento Nacional es bastante riguroso en ese aspecto, ¿verdad? De que cumpla con los requisitos, porque media vez ha entrado en ese proceso no hay vuelta para acá. El candidato sea determinante en lo que desea, en lo que quiere, en lo que hay en su corazón. Nosotros como misión, como Movimiento Misionero Mundial, ya hace muchos años estamos en India y en África y en muchos países muy cerca, y recuerdo que hace un par de años hubo un hermano que sintió el llamado para India. Pues se anduvo promocionando que iba para India y todo eso, pero yo no sé si fue que se asustó por la situación, como usted dice. Hay muchas prácticas de santerías y muchas cosas. El hinduismo está muy metido. Es más, yo saqué un spot para televisión hace un año sobre misiones. Nosotros celebramos el día de misión, lo celebramos el último sábado de septiembre. Ese lo celebramos, estamos desde la mañana en ayuno, todo el día en convivio con la iglesia, las ofrendas que se presentan, ¿verdad? Dios, pues toda esa ofrenda pues va dirigida a los misioneros, pero en diferentes países. Y eso lo hacemos pues a nivel del Movimiento Misionero Mundial en todos los países. Ahora, sacaba ese spot y me llamaba mucho la atención de una información de que a las niñas les hacen un ritual, ¿verdad? La tiran desde una azotea muy alta, alguien espera un montón de gente, ¿verdad? Como con sábanas, y que aquella niña pues pequeña pues la tiran y que sobreviva, ¿verdad? Y hay otras de las situaciones también de que al nacer de una pareja, al nacer una hembra no es muy vista, muy bien vista, ¿sí? Solo son aceptados los varones. Porque eso trae a la familia gastos, porque sí, exacto. En la cultura de India una niña pues tiene que pagar para poder casarse, ¿verdad? Es una cultura muy diferente. O sea, la familia de la mujer tiene que dar una dote al novio, al futuro esposo. Entonces, familias que sus recursos son muy bajos. Entonces, lo que hacen, bueno, no en todas no en todos los grupos, ¿verdad? En las castas, pero sí hay castas de que lo que hacen es quebrarle las canillas a las niñas, a las mujercitas cuando nacen, a las hembritas, porque esto les va a traer más beneficio, porque la pueden utilizar, la usan como un instrumento para que pueda traer recursos económicos al hogar. Entonces, hermanos, ver todas esas cosas parte el corazón, duele el corazón. Entonces, yo creo, y esto sirva de conciencia, ¿verdad? A la iglesia, de que es necesario de que nosotros entendamos y obedezcamos lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Concientizar a la iglesia del Señor de que nosotros vivimos bien, estamos bien aquí, pero tenemos que ver, hermanos, más allá de nuestra vista, ¿verdad? Sí, física, claro. Sino que conocer, ¿verdad? Y es por eso y yo me alegro y le agradezco, pastor, porque usted me ha dado la oportunidad de poder informar, ¿verdad? A la iglesia acerca de esto de las misiones, ¿verdad? Es sentir la pasión, como usted decía, por aquellos que no han conocido. Entonces, cuando llegamos al cielo, primero el Señor que nos dé la fuerza y la valentía, ¿verdad? Para poder estar allá, que nos sintamos felices de decir, ¿verdad? Estas personas están aquí fruto de que yo fui un misionero, ¿verdad? Entonces, se trata de esto. Y es el trabajo que yo hago es movilizar, ¿verdad? La iglesia
a que participe, Sí, que aquel que no conozca, que conozca, enseñarle, orientarle, formarle, concientizarle. Ese es el trabajo del promotor de misiones. Qué bueno, ¿verdad? qué bueno. Entonces, hermano, es muy lindo. Es muy lindo. Y sabe, hermana Mercedes, algo que redundando la misma palabra, cuando se hace un trabajo con la pasión de saberlo hacer, porque dice, según lo que David practicaba, ¿verdad? Cuando Saúl dice que llegó el espíritu, el mal espíritu, a tocarlo, a atormentarlo, dice que David tocaba el arpa. Y dice que antes de eso, de buscar, de que dijo el rey, búsqueme a alguien que sepa tañer. La palabra tañer es saber hacer bien las cosas. Cuando se hace muy bien las cosas, usted se siente satisfecha, usted se sienta bien, primeramente con Dios, porque le ha dado la oportunidad, y luego para las demás personas. Que mire, es una parte bien interesante. A mí me gusta esto, interactuar, platicar con otras personas, meterme. Antes, fíjense que en el mundo yo no era así, pero en el Señor me ha hecho hablantín, a hacer amigos. Pues hermano, ya somos todos. Sí, entonces yo voy, hermano, a diferentes países donde el Señor nos permite solo hacer amigos. Ahí tenemos, por medio de la radio Pentecostés, la radio que tenemos en la iglesia por online, ¿verdad? Tenemos en la web. Hemos hecho amistades, hermana, con tantas radios: Cuba, Venezuela, Canadá, Estados Unidos, Honduras, Perú, Colombia. Ellos están esperando que yo llegue. Me dice: pastor, venga, tenemos tal actividad, estamos enlazando con la radio, y nos hace más extendernos más, ¿verdad? Extendernos más. Entonces, con relación a esto, uno a través de estos medios, como aquel canal, como es Canal 7, Radio Texas, Radio Pentecostés, bueno, los medios de comunicación, es una bendición. Amén. ¿Verdad? Porque ahora que lo tenemos hay que explotarlo, hay que darle, ¿verdad? A modo de que las personas que están pues al frente de la imagen de Canal 7, que ellos se den cuenta, ¿verdad? Que también tenemos temas muy interesantes. Le voy a decir algo, hermana Mercedes, hay cristianos que ya tienen sus años dentro del Evangelio, pero no saben qué es misiones, sí, no saben qué es misionero, por falta de enseñanza. Y si no se le ha inculcado, si no hay nadie que les enseñe, que les explique, nunca van a sentir pasión por las almas, nunca van a sentir un deseo por colaborar, porque algunas veces dentro de nuestras congregaciones se da eso. Dice: vamos a levantar una ofrenda misionera, andando las personas que cargan suficiente dinero para poder aportar por lo menos una buena ofrenda. Escasamente van echando los 10 centavos, la cobra, si es que mucho echan, pero porque no hay pasión. Pero cuando se dice una ofrenda misionera, decía un pastor, es una ofrenda de sangre, es una ofrenda que cuando se dice una ofrenda misionera hay que aportar lo mejor, porque Dios paga bien. Así es, hermano. ¿Sí? Sí. Y fíjese de que varios hermanos me han dicho así: hermana, cuando yo he dado para misiones, el Señor me ha devuelto triplicado aquello. Sí, sí. Recientemente regresé de un viaje misionero que hicimos a Belice, y bueno, hermanos, que uno se mueve por fe, el misionero se mueve Amén. por la fe que tiene en el Señor, que el Señor le va a proveer. Sí, sí. No porque tenga, ¿verdad?, los recursos, pero Dios provee. Y hubieron varios hermanos que nomás yo les dije: hermanos, voy para Belice a un viaje misionero, y ellos, pero entendieron, ¿verdad? Estos hermanos me dicen: hermana, para que se hermana, Dios me ha tocado el corazón para ofrendar esto, hermana. Y cuando regreso, hermano, yo me quedo sorprendida de oír los testimonios de estos hermanos que dicen: hermana, el Señor me ha devuelto triple. Mira, hermana, el Señor
me regaló tal cosa, con solo dar esto poquito, o sea, hermano, Dios no se queda con nada. Sí, sí, Dios no se queda con nada. Entonces, los resultados son grandes, hermano. Sí, son grandes cuando la iglesia ha entendido eso, ¿verdad? Que sembrar en las misiones es sembrar bien, es sembrar bien, y que el Señor devuelve al 100 por uno como dice su palabra, ¿verdad? También, hermano, he tenido testimonios de hermanos que me dicen, hermana, estuve orando por usted y fíjense que el Señor, cuando estaba en oración, el Señor mostró tal cosa y fíjense, o sea, los beneficios también los recibe aquellos hermanos que tal vez económicamente no han aportado, pero con sus rodillas sí lo han hecho. Y me dice, hermana, no tenía para darle alimento. Hubo una hermana que me dice, hermana, no tenía para darle comida a mis nietos, porque la hija se los dejaba. Y me dice, bueno, pero yo oré al Señor porque yo me comprometí que iba a estar en oración por el equipo que iba a venir. Pero, hermana, y Dios proveyó una canasta grande con víveres. O sea, y yo, hermana, no di nada, pero yo oré 5 minutos, lo hacía diariamente. Estuvimos por 10 días y, hermano, gloria al Señor. Porque los hermanos. Entonces, hermano, cuando uno entiende todo eso, ve que Dios recompensa, ¿verdad? Claro, y una iglesia o que no ha entendido eso vive allí en la misma condición por siempre, ¿verdad? Sí. Porque las misiones, hermano Pedro, no es invento de nosotros, no es invento del hombre. Claro que no. Las misiones, la Biblia no lo evidencia, la Biblia nos lo dice. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia habla del corazón misionero de Dios. Entonces, no son inventos humanos, ¿verdad? No son inventos, no que estamos cumpliendo nada más el deseo del corazón de Dios. Así es, ¿verdad? Así que los resultados son tremendos, ¿verdad? Son positivos. Son grandes. No, y ahí tenemos el gran ejemplo, ¿verdad? De nuestro gran maestro, Jesús, que vino a hacer misión durante 3 años y medio, y el fruto de eso, ¿verdad? Somos nosotros. Por ser cristianos, porque alguien me preguntaba, yo le decía, hablando sobre la fe, ¿verdad? Sobre la fe y la justicia, le digo, los antiguos testamentarios, hablando de Job, me dice, pero mire cómo sufrió Job y todo eso, y le digo, y vean la fe, vean lo justo, lo recto, porque Dios mismo testifica de él. Así es. Dios mismo testifica y le dice al diablo en su propia cara, y le dice, no ves a este hombre que es justo, es recto, este hombre, y cuando le digo, y este hombre no era cristiano, y me dice, ¿y cómo es eso, pastor, que no va a ser cristiano? ¿Y cómo que Dios le iba? No era cristiano porque no había venido Cristo. Ahora nosotros somos cristianos porque dependemos de Cristo. Pero ve, ellos que eran nada más, caminaban por fe y justicia. Sí. Ahora nosotros con tantas promesas que el Señor nos ha dado. Lo que vemos y oímos, eso hablamos. Exacto, exacto. Así es que hablar del tema de misiones, bueno, nos quedamos cortos, ¿verdad? Sí. Y este día, hermana Mercedes, para mí es una bendición haberla tenido acá en Canal 7 y en el programa Entrevistas. Y gracias por haber venido, ¿verdad? Próximamente seguiremos con el mismo tema para ahondar más, porque nada más fue retocadito, nada más algunas cositas, ¿verdad? Sí, hay mucho más que hablar para que los hermanos que nos sintonizan y también los amigos sepan lo que es misionología. Dentro de las misiones hay diferentes trabajos, lo que Dios ha encomendado para restaurar, para levantar, ¿verdad? Para libertad al cautivo. Hay muchos cautivos, ¿verdad? No solamente físicamente, la cautividad que el enemigo ha hecho, ¿verdad? En diferentes países, la ceguera, ¿verdad? Así es. Muchos países. Muchos países que están bajo el dominio, ¿verdad? Sí. De la fuerza del enemigo. Sí, sí. Pero creemos, ¿verdad? Que hemos recibido el poder, amén, ¿verdad? Amén. Hechos 1:8 nos lo dice, sí. Recibiré el poder cuando haya venido, dice, sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Y seremos testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último rinconcito de la tierra. Así que en este trabajo
de misiones no estamos solos. Amén. Está el Espíritu Santo que nos acompaña. Para mí, hermano, es de mucha bendición poder compartir esto aquí en el canal, y esperamos pues que una nueva invitación, sí, ¿verdad? Claro. Para seguir informando y para seguir enseñándole a los hermanos que nos miran acerca del tema de misiones. Y esto nos quedamos en pausa, ¿verdad? Para el otro siguiente tema, referente siempre a misiones. Y para nosotros pues es una bendición, amigo y hermano televidente, que siempre está pendiente de su programa Entrevista y los días miércoles Caminando con Dios. Gracias por ser parte de este gran proyecto de nuestro Señor. El proyecto de Dios siempre lo lleva siempre adelante. ¿Y con quiénes hace el proyecto? Pues con nosotros, ¿verdad? Para que nosotros hagamos, ¿verdad?, lo que el Señor nos manda. Así es que es una bonita oportunidad que nos concede nuestro Señor, y estos medios de comunicación. Saludos para todos, en especial a los amigos quienes nos sintonizan, y que Dios bendiga su vida y su familia. Gracias. En esta oportunidad quiero dejar las últimas palabras de saludo, y para despedirnos de este programa, a nuestra hermana Mercedes Figueroa, y dejo con usted las cámaras para que usted se dirija a la preciosa audiencia. Muy bien, gracias por abrir las puertas de su hogar para poder entrar con esta palabra, ¿verdad? Y animarle y decirle de que somos la iglesia del Señor, somos un solo cuerpo y estamos llamados a cumplir con el mandato del Señor. Estamos sirviendo en esta área para la gloria del Señor, y si algún hermano o una iglesia, ¿verdad? Nosotros nos movilizamos con diferentes actividades dentro de asamblea. Él es un buen canal, ¿verdad?, de bendición para todos ustedes y para nosotros también. Así que estamos para servir. Gracias por abrirnos nuevamente el espacio ahí en su hogar, y decirle que el Señor está con nosotros, y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que, amados, Dios los bendiga y derrame ricas y abundantes bendiciones sobre su hogar. Que el Señor les bendiga. Amén. Bueno, también recordándole a todos los pastoristas aquí, para si usted tiene un evento, pues venga a anunciarlo, mándenos las notas que nosotros se las pasamos acá para hacerle saber al pueblo, ¿verdad?, de cada evento. Así es que, hermana, cualquier actividad que usted tenga también sobre misiones, pues no duden, ¿no? Y de los no cristianos, ¿verdad?, para que ellos puedan acercarse. Así es que un feliz día para todos. Gracias por estar en sintonía de Canal 7, la señal de la plenitud de Dios. Un abrazo para todos en esta preciosa tarde. Dios les bendiga y no se aparte de esta imagen de Canal 7. En esta ocasión quiero hacer una invitación a todos ustedes para que se den cita a la iglesia Asambleas de Dios Macedonia. Para el día 27 de mayo vamos a estar realizando nuestro culto misionero. Cada fin de mes pues realizamos un culto alusivo a las misiones, donde traemos un invitado especial, y en esta ocasión nos acompañará el misionero Carlos Valladares, misionero a la nación de Albania. Él y su familia, su esposa y sus niños estarán con nosotros compartiéndonos de su llamado, y esperamos pues poder contar con su visita a este culto. Este es un culto abierto para todos aquellos que quieran aprender y conocer acerca de las misiones. Así que el culto dará inicio a las 4 de la tarde en la iglesia Macedonia. Así que esperamos verle. Las puertas de nuestra iglesia están abiertas para todos ustedes. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a su programa Entrevistas de Testimonios, informativos, proyectos, programas, invitaciones, personalidades importantes. Conozca más de Texistepeque. Bienvenidos a su programa Entrevistas.